Bienvenidos a De Cero a Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas tecnologías. Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe. Y yo soy Protocolo Cripto, y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. Y al fin volvimos, estamos aquí estrenando el primer capítulo de ya la tercera temporada de Cero a Cripto. Hermano, un mes merecido de vacaciones que hemos tenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando este nuevo año 2023? Hermano, ¿cómo estás? Yo en verdad estoy recontra feliz porque hemos vuelto en este año. Por ahí he visto mucha gente que se ha metido en short que está con esta cara. Así que este año se viene con todo, hermano. Hoy día tenemos un invitado mega especial. Este año también vamos a comunicar novedades, vamos a comunicar incluso por ahí un par de sorpresas y un nuevo formatito también que va a venir con todo esto. Pero sin más, quería presentar aquí a Antonio de Stader Labs y quería darte la bienvenida a este primer capítulo de la tercera temporada en el 2023 de Cero a Cripto. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, Alain, muchísimas gracias. El protocolo hoy aquí en este podcast como jefe de comunidad de Stader Labs, pero sobre todo como hispanohablante. Me encanta ver a gente aprendiendo sobre la blockchain, enseñando y haciendo que día a día esta industria se convierta en mainstream, ¿verdad? Así que encantada de estar aquí con vosotros hoy. Perfecto, igual muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar dedicando el tiempo aquí para que muchas más personas puedan comenzar a aprender y a conocer de forma sencilla, ya no solamente blockchains, porque en esta tercera temporada ya también nos vamos a estar concentrando y profundizando en diferentes protocolos en diferentes áreas. Y en este caso, les voy adelantando un poquito, Stader Labs está en el sector de finanzas descentralizadas en diferentes blockchains que ya lo vamos a ir topando con diferentes preguntas. Pero primero queremos conocerte más, Antonio. ¿Cómo así fue que comenzaste a entrar en este rabbit hole de todo lo que es blockchain, Web3 y criptomonedas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en un inicio? Sí, pues empecé en cripto en 2017, leyendo el famoso white paper de Bitcoin. Me encantó la idea, entendí la necesidad de que haya un dinero una divisa que no dependa de los gobiernos. Y bueno, pues junto con Bitcoin aprendí sobre Monero, aprendí sobre Ethereum, creé mis propias carteras, intenté correr un nodo, pero bueno, por ciertas situaciones pues no podía. Eh, Seguí en la industria y sobre todo en 2020, en ese famoso verano de DeFi, Summer DeFi de 2020, estuve muy centrado, entendiendo pues un poco todo lo que se iba creando. Y luego, y un poco mi nombre lo da a entender, Gone Multi-Chain, un poco a lo mejor antes de que se convirtiese en popular, me gustó salir fuera de todo lo que se estaba creando en Ethereum, ¿vale? Entonces, pues en ciertas cadenas como Solana, como Terra, como Avalanche, estuve ahí pues desde muy al principio, ¿de acuerdo? En otras cadenas, como por ejemplo en NIAR, pues he creado algunas comunidades. Por ejemplo, he estado viviendo en el sudeste asiático y he sido fundador de NIAR Malaysia y NIAR Singapur. Y nada, pues teniendo este perfil multicadena y ayudando a Stader Labs, que como ya veremos es un protocolo multicadena de staking líquido, en su aventura por las diferentes cadenas de Proof of Stake. Qué Oye, genial. a ver, disculpa, ahí solo quería decirte qué os ha pasado el tiempo. Mira, estamos 2023, ya hace parecer como si DeFi fuera hace años, de años, pero ha sido solo un par de años, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo, qué tan rápido evoluciona todo este ecosistema, sobre todo el tema de finanzas descentralizadas, el tema de NFTs, que fue de un momento a otro. Estábamos en un 2020 donde no mucha gente entendía este tema, donde no mucha gente se había quedado en los bancos, en los exchange, y de repente los fondos custodios, pero no había nada más, no se sabía que estábamos hablando pues de código y que este código puede tener, digamos, no sé si un sustituto al banco, pero sí muchos productos que de alguna manera empujen la inclusión financiera en el mundo, ¿no? Entonces, se viene súper interesante y aquí es donde quiero empalmar con la siguiente pregunta,
¿qué es Stader Labs? Para las personas que de repente no conocen, primero que nada, ¿qué es Stader Labs? ¿Cómo funciona? Y de alguna manera, ¿cuál es el problema que soluciona hoy en día? Perfecto, Alain. Muy buena pregunta. Y me gusta que hayas empezado con ella porque te voy a decir que Stader Labs es un protocolo multicadena de staking líquido. Y ahora lo que quiero es que empecemos desde el principio. Vamos a explicar lo que es staking y lo que es staking líquido y cuáles son las diferencias. Y es vital entender esto, ¿de acuerdo? Porque como vosotros, yo he visto a Protocolo hablar de esto en Instagram, que es donde lo sigo. Cuando tú ves un APY, cuando tú ves un APR, APY, cuando tú ves un yield, un rendimiento, tú ves un número y un poco lo que tu mente quiere es, cuanto más alto sea el número, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, pues si tiene 3 dígitos, es 100%, 100% de APY o lo que sea, una parte irracional de ti dice, esto es muy bueno, te entra FOMO, ¿de acuerdo? Pero no todo yield está creado igual y no todo yield es igual de sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a entender con el staking y con el staking líquido es que es una de las cosas más naturales y sostenibles de lo que hay en el panorama cripto. Y es una de las razones por las que yo trabajo para Stader, ¿de acuerdo? Porque no me gusta trabajar con algo que, digamos, es un castillo de naipes, como dicen los ingleses, ¿no? Entonces, el staking consiste en dar a un validador un capital, una moneda que la moneda en concreto es la moneda nativa de una cierta blockchain. Entonces, pensar en ETH para Ethereum, pensar en BNB para la Binance Chain, pensar en AVAX para Avalanche. Entonces, tú das ese token, esos tokens, ese capital a un validador y ese validador está usando ese capital para estar llegando o sea, manteniendo el protocolo de consenso en la blockchain. En una blockchain tú vas a tener muchos validadores y todos tienen la misma información en su base de datos y si no la mantienen y si tienen una actitud maliciosa van a perder ese dinero que tienen stackeado, ¿de acuerdo? Entonces, para que una blockchain tenga sentido, tú tienes que dar recompensas por hacer bien el trabajo y penalizaciones o castigos si no lo haces, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que haya un dinero que está bloqueado, que está estaqueado, actúa como incentivo para los validadores para mantener el protocolo de consenso. Y eso es muy importante, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque es lo que te permite que estés pudiendo estar seguro de que las cosas están funcionando a pesar de haber cientos o miles de nodos anónimos por todo el mundo, en lugar de estar teniendo tu confianza en un banco centralizado, ya se llame Santander, ya se llame Banco de Venezuela, como se llame, Chase, Bank of America, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese staking de lo que hablamos? El problema que tiene el staking es que tú tienes que bloquear tu capital, ¿de acuerdo? Entonces, para tú poder estar teniendo esas recompensas de staking, que por cierto, y volviendo a lo que decíamos antes, son muy sanas, porque es algo que está embebido en las propias tokenómicas de la blockchain. Ethereum y los desarrolladores de Ethereum crearon esas tokenomics y dijeron, esta va a ser la curva de las recompensas de staking, dependiendo de cuánto Ether esté stakeado. En Avalanche igual, en Binance igual, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy sano, porque no es un dinero que yo estoy creando de la nada y creándome un token nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que eso tiene desde un punto de vista económico es que todo ese dinero que se estaquea se bloquea de la circulación. Y en una economía real es tan eficiente como rápido se mueve el dinero. Hay algo que se llama velocity of money, velocidad del dinero, y cuanto más se mueve el dinero, más eficiente es una economía, ¿de acuerdo? Por eso economías intervenidas son menos eficientes que economías de libre mercado. Y es porque en una economía de libre mercado tú no estás poniendo ningún impedimento, ninguna regla, ninguna restricción a que el dinero fluya de unos usuarios a otros dependiendo en ese intercambio de bienes y servicios.
Pues el problema que ocurre es que hoy en día hay estaqueados más de 40 billones, con B, o sea, 40.000 millones de dólares, en las principales plataformas de Proof of Stake. Y el TVL, el Total Value Locked, la liquidez que hay bloqueada en protocolos DeFi, como DEXs, como Money Markets, que son los protocolos de préstamo y de depósito, el TVL en DeFi es también de 40 billions, 40 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 40.000 millones de dólares que por estar estaqueados en las diferentes blockchains como Ethereum y demás, no están fluyendo a DeFi. Y eso es un problema porque teóricamente si todo ese dinero fluyese a DeFi, la economía de la blockchain, que DeFi al final es la economía en la blockchain, podría ser el doble de eficiente, ¿de acuerdo? Y entonces este es el problema que resuelve el staking líquido. El staking líquido te dice, Alain, protocolo, tú quieres stackear tu Ethereum, tú quieres stackear tu BNB, tú quieres stackear tu AVAX, hazlo, vas a recibir recompensas de staking, con tu acción vas a estar ayudando indirectamente a la descentralización y a la mayor seguridad de esa blockchain, pero además estás recibiendo un token a cambio que puedes seguir utilizando en DeFi, que puedes estar proveyendo como liquidez, que puedes estar proveyendo como colateral, ¿de acuerdo? Y entonces, esa idea que es tan simple como poder hacer al mismo tiempo staking y DeFi, es una idea muy simple, pero es muy, muy poderosa, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, la misma manera en la que tú puedes tener una hipoteca en tu casa, recibir ese dinero porque te hace falta liquidez, entonces tú hipotecas tu casa, pero por el hecho de hipotecar tu casa no significa que tú no puedas estar viviendo en esa casa o que tú no puedas estar alquilando esa casa a un inquilino y ganando otra utilidad a tu activo, en este caso una casa, además de utilizarlo como préstamo, ¿no? Pues la misma idea con staking líquido, pero en la blockchain. Claro. Ahí solamente quería hacer un resumen bastante macro de todo lo que hemos hablado hasta este momento. El staking, entiendo, es que de alguna manera las personas puedan bloquear tokens en ciertas blockchain para hacerla más segura y de alguna manera más descentralizada y que siga funcionando. Es como un círculo para que siga funcionando una blockchain. Sin embargo, cuando tú dejas esos tokens en la blockchain, se bloquean. Se bloquean por un tiempo determinado que algunas blockchain lo eligen mínimo y otras personas lo eligen en base al tiempo que quieran dejarlas. Entonces, Ahí permítame agregar sí. una parte. También hay que tener en cuenta que aparte del bloqueo, algunas blockchains te ponen un límite mínimo para poder entrar en staking. Por ejemplo, recordemos en Ethereum para hacer el staking nativo en un inicio había un límite de 32 Ethers cuando iba a pasar de Proof of Work a Proof of Stake. En Avalanche me parece que es algo similar, tiene un límite de AVAX mínimo para poder hacer el staking. Hay otras que no, como Terra en su momento, como Cardano al día de hoy, ¿no? Que puedes hacer staking a partir de un número mínimo de sus monedas nativas. Exacto. Y hay algo interesante de lo que dijo Antonio, es que efectivamente la gente inconscientemente cuando ve porcentajes altos de rendimiento se va volando, porque también estamos acostumbrados que en el mundo tradicional en los bancos veamos un 1%, 2%, 3%, 4%, que de repente son saludables para el mercado donde se mueve ese mercado, pero cuando vas a cripto, al menos en la parte de DeFi puedes encontrar 100%, 200%, 500%, 1000%, 1.000%, que se ha habido casos de 1.000.000%, de hecho, aunque la gente piense que es locura. Sin embargo, es tan importante el entender de dónde sale ese rendimiento. Justo con Protocolo tuvimos un último episodio el año pasado que había una frase bien conocida que era, si no sabes de dónde viene el rendimiento eres tú. Y ahí es donde se genera pues estas famosas pirámides o estos esquemas Ponzi disfrazados de ciertas cosas, ¿no? Que justo lo estaba hablando Antonio. Entonces, el staking líquido de alguna manera te permite extraer esos tokens que tú tienes bloqueados y que mientras que están bloqueados tú puedas seguir usándolos para otros funcionamientos, ¿cierto? Claro, entonces, por ejemplo, hablando del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en BNB el rendimiento es de un 3,6%, Polygon para Matic es de un 6%, Ethereum, porque cada vez hay más ETH estaqueado, ahora mismo es, yo creo que de un 4, yo creo que ya no llega ni al 5%. Entonces, claro, la gente ve este número, por cierto, ese es solo el staking reward. Con el token líquido que vas a recibir todavía puedes ganar más, pues poniéndolo en un money market como es Aave o Venus en BNB,
o poniéndolo en un DEX como es Uniswap, como es Balancer, etc. Al final, de todas maneras, al final tú una vez haces los cálculos y demás, rara va a ser la manera de ganar en BNB o en ETH o en AVAX o en NIR más de un 15 o un 20%. Eso va a ser muy raro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso para ciertas personas, pues, es aburrido. No es suficientemente atractivo, ¿de acuerdo? Entonces a esa gente pues le gusta el 40%, 50%, 60%. Pero claro, como bien comentas, pues hay que ver de dónde viene ese rendimiento. Porque hay algo que se llama las recompensas inflacionarias. Es decir, yo ahora mismo te podría dar 1.000.000% si yo quiero, porque yo tengo mi token, que ya hablaremos después, se llama el token SD, tiene una capitalización ahora mismo de 35 o 40 millones de dólares. Entonces yo ahora mismo podría decir, oye, pues no imprimo, pero de mi token supply, de mi circulación de tokens, voy a dedicar todos estos tokens SD a recompensar a Line que está poniendo su dinero en esta plataforma. Pero el problema es que eso no es sostenible, porque yo te voy a poder dar ese 100%, 200%, 1000% durante unas semanas, quizá durante algunos meses. Claro. Pero tarde o temprano, esos tokens que yo he estado imprimiendo de la nada, tú los vas a estar vendiendo, porque lo que quieres es una forma de dinero más atractiva, ya sea ETH, ya sea BTC, ya sea una stablecoin. Entonces, al final, mi token va a ir cayendo y cada vez el TVL, o sea, cada vez el rendimiento es más pequeño porque el rendimiento viene definido en mi moneda, en mi shitcoin, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te puedo dar un 100% en una moneda que yo me estoy inventando y de la que yo decido los tokenomics, o te puedo estar dando el yield en BNB, en ETH y en monedas que son lo que ingleses llaman blue chip, ¿no? Que son proyectos consagrados y que llevan muchos años funcionando. Tú sabes que ahí solo... No es igual. ¿Sabes que se me ocurrió una pequeña analogía para que la gente también nos entienda? Imagínate que tú vas con, no sé, imagínate que una persona de Venezuela va a un banco de Venezuela y el banco le dice, oye, te voy a dar 10% por tus bolívares. Y el chico dice, no, ok, te voy a dar 100%. No, tampoco, te voy a dar 1000%, pero en verdad están imprimiendo tantos bolívares que ese 1000% se reduce en nada, entonces en menos de 1%, ¿no? Entonces solo para que se entienda que a mayor cantidad de circulante, a mayor cantidad de suministro, la moneda que tú tengas, por más que tengas 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000, 15.000.000, va a valer menos en el tiempo. Entonces, solo para que quería poner eso, así que disculpen. Claro, sí, no, y ahí también hay que entender que adicionalmente a este APY también está que el precio es volátil, entonces aquí es donde cada uno ya entra con su tema, a qué perfil de inversor eres. Por ejemplo, ahora que estamos viendo en este caso que Matic de Polygon está generando varios acuerdos con diferentes empresas como Starbucks, como Disney, entre otras, pues habrá personas que comienzan a acumular esta moneda, pero dicen, oye, si yo voy acumular rumbo al 2024, 2025 y lo voy a tener estancado, pues ¿por qué no mejor? Me encargo también de asegurar la red y aparte comienzo a obtener una recompensa. Entonces lo voy a poner en un staking líquido, obtengo esta recompensa que era de un 4%, me dijiste, disculpa Antonio. En Matic es un 5,7, o sea, casi un 6% ahora mismo. Claro, un 5,7%, pero recordemos pues que el precio es volátil. Entonces, si tú apuntas al 2024-2025, recordemos que a esto se le suma la volatilidad del mercado cripto que nos agrada a todos nosotros, no estuviéramos aquí. Y adicionalmente a eso, pues ya a los que conocen más a profundidad el sistema financiero descentralizado, podemos comenzar a utilizar diferentes herramientas, como también lo mencionaba Antonio, que era el tema de colaterales de préstamo, el tema de agregar liquidez, que ya van generando unos intereses adicionales que se suman al staking líquido. Claro está, también hay que irlo monitoreando, ¿no? Mientras que más legos financieros estemos subiendo, pues tenemos que tener una mejor estructura y de eso ya es responsable cada uno, ¿no? Recordemos que a mayor beneficio también el riesgo va subiendo, a menor beneficio el riesgo también va bajando y eso hay que tenerlo claro en todos los mercados, no solamente en el mercado cripto, sino también en los mercados financieros tradicionales. Entonces, bueno, hasta ahí llegué y lo que sí quería adicionar a esto, algo que me llamó mucho la atención porque yo utilizo también alguno que otro protocolo de staking líquido, pero Stader Labs es el que lo veo más presente en diferentes blockchains. Lo vi en
en BNB. Yo principalmente lo conocí en Hedera Hashwrap y en el primer Terra que hubo, que básicamente fue el que se cayó, luego ya apareció el Terra 2. Y ahora lo he visto, ya está en BNB, está en Polygon directamente, está en Avalanche, si no me equivoco, y va a estar en Ethereum. Entonces, ¿cómo funciona en realidad un protocolo multi-chain? O sea, ¿cómo funciona inclusive? Porque ustedes tienen un token propio, que es el token SD. El supply es específicamente para cada blockchain o es en total todas las blockchains. Si podrías aclarar esas dudas para el público para que lo puedan entender a mayor profundidad. Perfecto. Pues sí, hablemos primero del aspecto multicadena de Stader y luego hablemos del token SD. Efectivamente, nosotros desde que nacimos con la intención de ser un protocolo multicadena. Actualmente estamos vivos en 6 cadenas, que las voy a nombrar, son Hedera, Polygon, BNB, Phantom, Near y Terra 2.0. Como puedes ver, 3 son compatibles EVM. Phantom quiere decir que te conectas con ellas vía MetaMask, por ejemplo, que son Phantom, Polygon y BNB, y otras 3 que no. Decirte también que no solo estamos presentes en muchas cadenas, sino que además todos estos desarrollos se hacen de manera interna por el equipo de desarrollos de Stader Labs. Tenemos más de 20 desarrolladores en casa. Y cuando tú comparas con otros protocolos, una pregunta que hacen mucho, ¿no? ¿Eres mejor que Lido? ¿Por qué Lido tiene mucho más TVL que tú? Lido es un protocolo que, a pesar de ser líder de mercado, ellos solo desarrollan en Ethereum. Todo lo que ves en Lido, en Solana, en Terra, en Polygon y en otras cadenas en las que construyan, es otra gente que construye staking líquido y Lido le pone el nombre. Es como una marca blanca, ¿de acuerdo? Pero te da un poco una idea o te hace ver en perspectiva lo potente que es el equipo desarrollador de Stader. Por darte otra anécdota, cuando Terra se cayó, nosotros teníamos 1 billón con B, 1.000 millones de dólares en TVL. Y lo perdimos de la noche a la mañana, igual que el resto de protocolos de Terra lo perdió. Porque Luna, pues el precio de Luna se fue a 0 y demás. Y el precio de UST también. Otros protocolos tardaron meses, 4 o 5 meses o más, en construir de nuevo algo en otra cadena. Muchos migraron a Cosmos. Esta semana lanzó Mars, que es un money market. Astroport también tardó un par de meses en lanzar, aunque lanzaron bastante rápido, ¿no? Stader, en solo un mes después del colapso de Terra, ya estaba vivo en 3 cadenas, Hedera, Polygon y Phantom, ¿vale? Y 3 meses después agregó las otras 3 cadenas, Near, BNB y Terra 2.0, ¿de acuerdo? Entonces eso te da una idea del poderío que tiene el equipo de desarrollo de Stader y de la rapidez a la que son capaces de construir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya hemos construido en 6 cadenas y hemos conseguido 160 millones de TVL, podemos hacer lo que deberíamos haber hecho hace varios meses, que es el staking de SD. Cuando nosotros lanzamos el token SD, lo lanzamos un poco al pico, justo al pico del precio de Luna y demás, éramos claros que queríamos compartir la facturación del protocolo con los estaqueadores de SD. ¿Qué pasó? Que Terra colapsó, con ello todo nuestro TVL se fue y por tanto nuestra facturación. Entonces no puedes compartir facturación si no estás facturando nada para empezar. Por tanto tuvimos que pivotar y tuvimos que construir en todas estas cadenas que a lo mejor si Terra fuese fuerte pues hubiesen tardado más en venir. Pero mientras eso pasaba, y hablando un poco, enlazando como decíamos antes de que te puedo dar un APY muy alto pero en un token que no vale nada, estábamos lanzando en esas cadenas y dábamos nuestro token SD como recompensa. Pero claro, un token SD que en ese momento era completamente inútil porque no habíamos activado la gobernanza y no habíamos activado el staking de SD. Entonces, obviamente lo que pasó con el precio es que el precio bajó de $5 a 0,25. Fue el mínimo que tocó. Fíjate si es raro a veces e ineficiente el mercado de cripto. Cuando nosotros estábamos a 0,25,
Eso nos daba una capitalización de 3 millones de dólares. Nosotros teníamos en el banco, en la tesorería, 25 millones de dólares, ¿de acuerdo? Porque nosotros recaudamos 40 millones de dólares en diferentes rondas de inversión. Es decir, teníamos dinero para comprar toda la circulación del token SD 8 veces, ¿no? Eso es a veces lo que pasa en cripto y que echas la vista para atrás y dices, oh, era evidente que aquí había una undervaluation, ¿no? Una mala apreciación del token. ¿Qué pasó después? Que una vez que ya tuvimos ese TVL, ya hemos podido anunciar que este mes de febrero lanzamos el staking de SD. Y con ello vamos a estar compartiendo la facturación que Stader tiene. Hoy es en 6 cadenas. A finales de año seguro que son más de 10. ¿De acuerdo? Entonces, eso, unido a las noticias de que vamos a lanzar en Ethereum, de que vamos a lanzar en Aptos, en Sui, en Avalanche, pues han hecho ya al mercado un poco despertar, darse cuenta de que el token de SD ha sido inútil durante el 2022, pero no lo va a seguir siendo. Y entonces ahora mismo el token pues ya está, yo creo, en torno al 1,6 dólares. Es decir, ha subido un 500% desde que empezó el año. ¿De acuerdo? Aún así, bueno, esto nos da una capitalización de 30, 40 millones de dólares, que todavía, comparando con otros protocolos LSD, como Lido, como Rocket Pool, como Frax, estamos hablando de un par de órdenes de magnitud menos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que la gente, una vez que el staking está vivo, se va a dar cuenta que a lo mejor no tienes que estar tan pendiente de quién va a ser el próximo Ethereum Killer, va Solana a revivir, va Phantom a revivir, cómo lo hará Algorand, cómo lo hará Avalanche. A lo mejor la gente dirá, mira, no tengo tiempo para estar todo el día pendiente de las batallas de L1, simplemente voy a hacer un poco de SD y me beneficio en cualquier caso. Oye, Claro. El endgame que queremos construir. Ahí tengo una pregunta. ¿Qué tan compleja es la operación teniendo muchas cadenas en paralelo? Sí, pues mira, de la manera en la que funcionamos con Stader, nosotros tenemos 50 empleados a tiempo completo para ser un protocolo cripto bastante número de empleados. Como ya decía, tenemos más de 20 desarrolladores. Y al final, pues trabajamos un poco por equipos. Por ejemplo, hay un equipo que se encarga de las cadenas EVM, hay un equipo que se encarga de las cadenas que no son EVM, y hay otro equipo que se encarga de construir productos más allá del staking líquido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que queremos construir también son bóvedas automatizadas de inversión, para que la gente que no tiene tiempo realmente de hacer DeFi, no tenga que recurrir a cosas como Binance Earn, o como Celsius, o como FTX, o como BlockFi, ¿verdad? Porque si algo ha quedado claro en 2022 es que DeFi y no confiar en ningún humano tu dinero es al final algo incluso más confiable que dárselo a una entidad centralizada en la que al final del día la gente puede hacer algún fraude, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que estamos construyendo, sobre todo en cadenas como BNB, Polygon y Ethereum. Bóvedas automatizadas. Un poco lo que Yearn Finance tiene, que es muy popular también este protocolo. Oye, esa información no la tenía al tanto, está genial. Creo que es a ver, desde mi ignorancia, porque a lo mejor me estoy equivocando, pero es el primer protocolo de staking líquido que está uniendo este tema de bóvedas para que la gente pueda evitar este riesgo de estar uno mismo, estar viendo y estar atento y tener todo este estrés encima de la volatilidad. Entonces me parece muy interesante porque está solucionando otro problema adicionalmente del bloqueo del stake. Entonces está potente. Sí. Que yo sepa, no creo que haya otro protocolo ahora mismo trabajando en ello. También estamos trabajando con algunos CEX, con algunos exchanges centralizados que tienen, porque todos ellos tienen, además del order book en el que tú puedes tradear, todos tienen esa pestañita called Earn, pero algunos de ellos quieren decir, oye, quiero que tú seas el que está detrás de mi pestaña Earn. Quiero que al final del día, aunque yo sea un protocolo centralizado, cuando la gente deposita en mi protocolo, ya sea OKX, ya sea CoinEx,
Ujú. el que sea, pues no lo podemos hacer público ahora mismo, Huobi, lo que quieras, que eso en realidad esté desarrollado por Stader Labs, ¿vale? Porque, Claro. bueno, muchos protocolos, y Binance es el mejor ejemplo, ¿no? Quieren mostrarse como un híbrido entre DeFi y CeFi, ¿de acuerdo? Entonces, pues también trabajamos con muchas entidades centralizadas que lo que quieren es descentralizar lo máximo posible su oferta o al menos dar la opción dentro de su plataforma de que la gente decida cuán centralizado quiere que sean los productos que usan. Claro, Claro. y ahí que quería sumar una pregunta adicional para todos los usuarios, digamos, que nunca han utilizado staking líquido y por primera vez van a aventurarse, ¿no? Y normalmente ocurre que cuando uno entra a una blockchain, por ejemplo, en la de Ethereum, que es una de las más antiguas con contratos inteligentes, ya no ves el ETH, sino ves otras que sale ST-ETH, luego sale, bueno, el Wrapped ETH y sucesivamente. Como en el caso con Stader Labs me parece que tiene una X adelante, entonces sería, por ejemplo, en la cadena de Polygon sería XMatic, en la cadena de BNB Chain sería XBNB. ¿Cómo funciona este token líquido y cómo es que los usuarios pueden ver estas recompensas anuales, este APY? ¿Cómo pueden ellos tener el registro? Pues mira, es un poco al revés, es BNBX, Matic X y ETHX, ¿no? Siempre terminamos con una X. Es una muy buena pregunta porque mucha gente se confunde. Cuando imagínate que tú ahora me vas a dar un BNB, tú no vas a recibir un BNBX. Ahora mismo tú vas a recibir 0,95 BNBX. Entonces hay gente que no lo entiende y dice, ¿eso que es una comisión que me han cobrado ya de entrada, así un 5%? ¿No? Entonces no funciona así. ¿Cómo funciona? Es que el token de BNBX siempre crece con el tiempo, crece linealmente respecto a BNB. ¿Por qué? Porque el contrato inteligente que gobierna a BNBX está continuamente autocompoundeando las recompensas de staking en el contrato líquido. Entonces, cada vez el contrato líquido tiene más BNB por cada BNBX que está acuñado. Porque cuando tú me das BNBX, acuño un BNBX, y cuando tú me lo das de vuelta, lo quemo y te doy la parte proporcional de BNB. Pero conforme más tiempo hayas estado holdeando el BNBX, más BNB te voy a dar a cambio, porque más recompensas de staking el smart contract ha recibido. Entonces, para clarificar el token BNBX, Matic X, Near X, al final tú no te tienes que preocupar por el tipo de cambio. El tipo de cambio siempre crece con el tiempo. Lo que te tiene que importar, y es lógico, al final si lo piensas, es que cuanto más tiempo holdeas el token, más recompensas de staking recibes. Eso es como todo rendimiento financiero funciona. Un rendimiento financiero, por denominación común, se dice anual, ¿no? Pero si algo es un 6% anual, significa que a los 6 meses pues han ganado un 3%. Entonces, al final, por decirte un poco que el tipo de cambio no importa tanto, lo que importa es que estás recibiendo algo y automáticamente estás haciendo un compounding, haciendo un, ¿cómo se llama en español? Un compounding, ¿no? Como un interés compuesto seguido. Compuesto si estás componiendo tus intereses sin hacer nada. Luego que quieras hacer algo más en DeFi, pues eso es aún más recompensas que te vas a llevar. Pero ya depende, como protocolo decía, del apetito de riesgo que tengas. ¿Quieres más APY? Habrá algunas ofertas que sean más jugosas, pero tengan más riesgo. Y viceversa. Entonces, en cada cadena, nosotros tenemos varias integraciones de DeFi. Y bueno, pues en nuestras comunidades, que por ejemplo tenemos Stader Hispano, en nuestro Twitter, en nuestro Telegram y en nuestra página web, tenemos ciertos lugares en el que estamos siempre pues hablando de diferentes estrategias según tu apetito de riesgo. Claro. Aquí quería hacer nuevamente un recuento como para que la gente no se nos pierda. Entonces, imagínate que yo estoy acostumbrado, como ejemplo, a usar BNB Chain.
Entonces yo tengo un par de BNBs en MetaMask, que es lo que usualmente hago para comprar, vender, intercambiar, etcétera. Entonces lo que me permite Stader Labs es que yo les doy a Stader mis BNBs y ellos, o sea, ellos lo van a dejar en staking, entiendo, y ahí corrígeme si me equivoco, y ellos me van a dar un derivado, un BNBX, que este BNB tiene la representación de mi BNB que entregué más un cachito de recompensas que va aumentando en el tiempo por este autocompounding, ¿cierto? O sea, yo puedo dar 2 BNBs y ustedes me dan como que 1.95, pero si yo quiero cambiarlo en ese momento, sigue valiendo 2 BNBs y en el transcurso del tiempo va a valer más y más y más y más, ¿cierto? Entonces, para que la gente sepa, yo entrego mis monedas, digamos, regulares como las que conocemos en todos lados, como BNB, por ejemplo. Si estoy en Polygon, meteré Matic y lo que va a hacer Stader es devolverme a mí un derivado que es BNBX o Matic X. Entonces, ese BNBX, ese Matic X, ¿para qué lo puedo usar si yo soy una persona que recién está empezando a hacer staking líquido? ¿Qué otro tipo de operaciones puedo hacer con esto para que la gente se ponga como que en contexto y decir, ¿por qué me conviene hacer staking líquido y no solamente dejarlo en una billetera y hacer staking, ¿no? Perfecto, Alain. Pues mira, son 3 principales. Te voy a englobar 3 categorías principales de DeFi, 3 pilares importantes de toda economía blockchain y por tanto son 3 use cases, 3 utilizaciones que le puedes dar a tu token líquido. La primera es que tú la vas a poder usar aportando liquidez. Un LP, que se llama un liquidity pool, provisionar liquidez va a significar que tú aportas, por ejemplo, tu BNBX más otro token. Por ejemplo, si no te gusta el impermanent loss, que es algo que se llama así como pérdida impermanente, que puede ocurrir cuando 2 tokens varían de precio uno respecto al otro, entonces tú puedes proveer liquidez BNBX-BNB. Y así es prácticamente como si tuvieses BNB, porque BNBX siempre se mueve en la misma dirección que BNB. Autocompone las recompensas, pero siempre se mueven al mismo, en la misma dirección, bajan o suben al mismo tiempo, con lo cual no tienes pérdida impermanente. ¿Por qué es importante tener liquidez fuerte de BNB-BNBX? Para que hagamos honor al nombre y sea staking líquido, para que tú puedas liquidar cuando quieras tu BNBX. Si no quieres esperar el tiempo de unstaking, entonces te vas a un DEX como PancakeSwap, como ApeSwap y lo vendes inmediatamente, ¿vale? Entonces, la primera, proveer liquidez, ya sea BNBX-BNB o BNBX-BUSD, lo que tú quieras, dependiendo de tu apetito de riesgo. Proveer liquidez. La segunda es depositarlo y usarlo como colateral para pedir un préstamo. Imagínate que tú tienes mucho BNB o tú tienes mucho Ethereum o tú tienes mucho Bitcoin y eres rico en términos de ETH o eres rico en términos de BNB o eres rico, imagínate CZ, ¿no? CZ, que es el fundador de Binance. Pues esa persona es rica, según dice, tiene muchísimo BNB y muchísimo Bitcoin, ¿vale? Pero a lo mejor esa persona en su cuenta bancaria no tiene demasiado dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene mucho patrimonio, pero no necesariamente tiene mucha liquidez. Entonces, él podría decir, pues yo entrego mi BNB como colateral y pido un préstamo. Eso es, por ejemplo, algo, esto lo hacen toda la gente que tiene mucho dinero. Por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, él es multimillonario, pero en realidad es multimillonario porque tiene muchísimas acciones de Tesla. Y si no le hubiesen dado préstamos, él no hubiese podido comprar Twitter, ¿de acuerdo? Él no tiene esos 40.000 millones de dólares que Twitter le ha costado en su banco. Claro. Sin embargo, él ha pedido préstamos y ha podido comprarlo. ¿Y qué pone como colateral? Pues las acciones que tiene en Tesla y en otras cosas. Entonces, de la misma manera, tú podrías decir, oye, yo tengo mucho BNB o yo tengo mucho Ethereum y me hace falta liquidez, pero no quiero vender mi Ethereum o no quiero vender mi BNB porque yo creo que esto va a seguir creciendo. Yo a largo plazo soy muy bullish en estos activos. ¿Vale? Pues entonces, en vez de ponerlos como colateral siendo BNB o siendo ETH, ponlos como colateral siendo BNBX o siendo ETHX.
para que así estén autocomponiendo recompensas mientras tú los usas como colateral para pedir un préstamo. ¿De acuerdo? No tiene ningún sentido, si lo piensas, usar ETH o usar BNB o usar Matic si puedes estar usando la opción que además te da recompensas de staking. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, esa es la mayor utilidad que tiene el token. Y a largo plazo, ya verás cómo es la utilidad que mayor TVL va a tener. ¿De acuerdo? Cuando la upgrade de Shanghai pase, que va a pasar en un par de meses, ya hemos podido ver cómo cuando se ha confirmado que está viniendo muy pronto, el porcentaje de staking líquido de Ethereum ha crecido como la espuma. Y ha crecido como la espuma porque la gente entiende que no va a tener sentido que tú holdees ETH si tú puedes estar holdeando staking líquido, la versión de staking líquido de Ethereum. ¿De acuerdo? Y es algo que está en parte creando el gran rally que está habiendo en la categoría LSD, Liquid Staking Derivatives, derivados de staking líquido, de la que Stader es parte. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la segunda utilidad. La tercera es que también tú puedes mintear, tú puedes acuñar stablecoins con ETH, por ejemplo, o con BNBX. Por ejemplo, DAI, que es la principal stablecoin descentralizada, hoy en día tú puedes usar los staking líquido del Lido y de Rocket Pool. Y cuando Stader lance en Ethereum, estamos confiados de que también vas a poder usar ETHX. Claro. Eso va a estar genial. Y ahí me nace una curiosidad, porque me parece muy potente lo que mencionabas, porque ahora tiene mucho más sentido, porque voy a dejar BNB de colateral, si puedo dejar BNBX, que me está generando inclusive un rendimiento, más la volatilidad que tiene el precio, para poder pedir o una moneda estable o para poder pedir otro activo volátil. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún riesgo de despegue entre el token representativo del staking líquido y el token nativo de la blockchain? O sea, ¿hay algún momento en el cual se pueda despegar? O en caso sí se pueda, ¿hay la seguridad de que pueda volver nuevamente a esa paridad que tiene? Muy buena pregunta. Pues mira, riesgo lo hay. Lo que pasa es que, como toda stablecoin, ¿no? o como toda moneda que está pegada a otro activo, hay un riesgo de depeg. Lo que pasa es que en el caso del staking líquido, es muy racional que el token vuelva a su precio. ¿Por qué? Porque, como te decía, tú al final tienes un contrato inteligente. Y si el tipo de cambio del que hablábamos antes, por volver al ejemplo de BNBX, si por cada BNBX acuñado hay 1,5 BNB en el contrato inteligente, a no ser que tú hayas hackeado el contrato inteligente, no tiene sentido que BNBX no valga 1,05. Porque si está más barato en un DEX, tú vas a poder comprarlo, vas a poder unstackearlo y vas a poder recibir ese 1,05. Entonces, el arbitraje es tan claro, tan transparente y es en la blockchain. No es como Tether, por ejemplo, ¿no? En Tether, tú te tienes que creer, o en Circle con USDC, tú te tienes que creer que esa empresa centralizada de verdad tiene ese dinero en el banco para que tú estés comprando Tether o USDC a 0,98, 0,99 y ellos te vayan a dar ese dinero. Pero en el caso de Stader, está en la blockchain. Tú puedes auditar el contrato y nosotros auditamos cada contrato inteligente con varias auditorías. Entonces, no existe explicación racional, a no ser que hubiese un hack del contrato inteligente, por el cual BNBX deba valer menos de 1,05. Porque el contrato inteligente, y no Stader ni ningún empleado, va a honorar ese unstaking. No puede existir, yo no puedo ahora mismo evitar que protocolo unstackee su BNBX y no reciba 1,05 BNB. No puedo hacerlo, yo no tengo la capacidad.
¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la explicación de por qué el PEG de los staking líquido es tan fuerte. Ajá. Claro. Oye, una consulta. Mencionaste esto del arbitraje. Tengo dos consultas, de hecho. La primera es, ¿qué pasa con los tokens que recibe Stader? Es algo que no me quedó muy claro, porque si bien es cierto, ustedes me dan un derivado con una X, pero esos protocolos, ¿qué hacen ustedes con ellos? ¿O dónde los sostienen? O si es que a través de la blockchain se pueden ver, etcétera. Y lo otro es que mencionaste que, por ejemplo, en caso hay un DPEG, que fue, por ejemplo, el caso del Lido con STETH el año pasado y que justamente el arbitraje solucionó esto. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un DPEG? Yo puedo comprar este token a través de un DEX, pero también lo puedo vender a través de un DEX en lugar de unstackearlo. Sí, muy buenas preguntas. Mira, Stader, de nuevo, los empleados de Stader no hacen nada con el BNBX que tú das. Es decir, nosotros no tenemos acceso. Es el contrato inteligente que está auditado múltiples veces, el que va a coger tu BNB, perdona, y automáticamente lo va a partir en cachitos y lo va a diversificar en diferentes validadores. Con ello estamos consiguiendo dos cosas. Una, que estamos diversificando tu riesgo, para que si hay algún validador que hace algo malicioso, tú no pierdas todo tu dinero, pierdes una porción. De todas maneras, el slashing no hay. Ok. Si una blockchain está bien construida y el mecanismo de recompensas y de castigos está bien construido, no existe este tipo de cosas, ¿vale? Porque nadie se mete en este mundo si es para... Si tú no te metes en el mundillo de validadores si no es para ganar dinero. Pero bueno, además, aparte de eso, con ello diversificamos tu riesgo y además ayudamos a la descentralización. Porque si tú alguna vez has stackeado manualmente, por ejemplo en Terra, rara vez tú vas a stackear tu dinero en más de un par de validadores, porque no quieres estar perdiendo ahí horas y horas diciendo que tengo 100 luna, vale, pues una luna para cada uno de los 100 validadores. Claro. Eso no lo puedes hacer manualmente tan fácil, pero sí lo puedes automatizar de la manera en la que Stader hace. Lo que nosotros tenemos es una serie de criterios para evitar validar con validadores pues, que no tienen suficiente eficiencia o que no tienen suficiente track record, ¿no? Que no tienen suficiente experiencia. Por responder a la segunda parte de tu pregunta, el staking líquido siempre, y luego te voy a decir la excepción al siempre porque es Ethereum, es la excepción, pero el staking líquido normalmente tú tienes dos formas de liquidar. La primera es que hagas unstaking y en un tiempo determinado, en Terra eran 21 días, en otras cadenas pues puede ser solo un par de días. En ese tiempo recibes de vuelta tus monedas. Pero también en el staking líquido pues puedes ir al DEX y lo puedes vender instantáneamente. En Ethereum pasa algo diferente, que es que hasta que esa puesta al día de Shanghai, de la que hablamos antes, no venga, tú solo puedes vender en un DEX. No puedes hacer el unstaking. Entonces, esa es la razón por la que durante cierto tiempo los tokens como STETH han estado tradeando por debajo de lo que deberían. Han estado tradeando por debajo porque la única forma de liquidar el token era venderlo en un DEX. Entonces, digamos que eran solo 50% líquidos, porque solo una de las dos opciones estaba disponible. Sin embargo, tan pronto como los desarrolladores de Ethereum han prometido, oye, que para marzo Shanghai está, y ya está en testnet además, los withdrawals, que se llaman los withdrawals. Retiros. Los retiros ya están disponibles en testnet, con lo cual la gente ya ve la luz al final del túnel. Entonces, ¿eso qué ha producido? Ha producido que STETH y los demás tokens vuelvan un poco a su PEG. Todavía no están al PEG, pero cuando ya esté disponible los retiros van a estarlo. Y además que más y más gente se anime a poner su dinero. De todas maneras, te digo una cosa, el gran dinero está todavía por llegar. El gran dinero viene de las instituciones que holdean decenas o cientos de millones de dólares en ETH. Y eso va a venir una vez que Shanghai esté vivo.
Por eso te digo que, por eso todas estas cosas es lo que la gente está viendo, ya ve la luz al final del túnel y es lo que está provocando este rally tan grande en la categoría de LSD. Claro, ahí, por ejemplo, ese punto, uno de los tantos puntos importantes que has soltado, porque la verdad ha sido un bombardeo de información ahorita muy potente. Yo creo que las personas que nos están escuchando van a tener que escuchar 2 veces este capítulo. Está siendo muy especial justo para ser el primer capítulo del año. Yo creo que estamos comenzando así con un cohete, así como salió Bitcoin desde los $16,000 y se reventó a los 20,000. Esa es la característica específica de este capítulo. Pero bueno, cuando uno a veces intercambia en un DEX estos tokens de staking líquido, por el tema que quieres hacerlo con una velocidad mayor, muchas veces va a depender de la liquidez que hay que existe en este DEX. Entonces puede que ahí haya una variación y también como son en varios DEX, pues puedes hacer un arbitraje muy pequeño, claro está. Pero cuando tú lo vayas a retirar directamente del mismo protocolo nativo, en este caso Stader Labs, entonces sí será la recompensa tal cual, o sea, no hay ninguna variación. Muchas veces el tiempo de bloqueo va a determinar de acuerdo a la blockchain, ¿cierto? En algunos serán 2 días, en otros 4 Sí. días. No, depende fundamentalmente de la blockchain. Ahora bien, y hay gente que, una pregunta que hace mucha gente, ¿no? Van a staderlabs.com y ven que si unstackean, pues tienen que esperar un cierto tiempo, ¿no? Y dicen, oye, pero ¿por qué se llama stacking líquido y yo tengo que esperar un par de días, como mínimo, ¿no? Y al final es que, aunque nosotros pudiéramos hacerlo cero, no conviene hacerlo absolutamente cero, porque el dejar unas horas, aunque sean unas horas, 24, 48, permite aún más dar seguridad. Porque toquemos madera, pero digamos que, por ejemplo, Stader Labs es hackeado. Imagínate que un hackeador encuentra la manera de imprimir, de acuñar BNBX de la nada. Entonces, de repente, ¿qué es lo que le pasó al protocolo que se llamaba Anchor? Un exploiter que luego se ha comprobado que, bueno, que era insider, que venía del propio equipo, consiguió imprimir 1 trillón de Anchor BNB. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el hackeador, si pudiese unstackearlos directamente, sería capaz de robar todo ese BNB que otra gente había stackeado con Anchor. Pero si tú pones un tiempo determinado, si tú dices, oye, el unstaking va a tardar 24 horas, el staking va a tardar 48 horas, pues permite al proyecto, permite al equipo hacer lo que Anchor hizo, que es que canceló el contrato inteligente y no dejó al exploiter acceder el BNB que otros usuarios de Anchor habían stackeado, ¿vale? Entonces también tiene una razón de seguridad, ¿de acuerdo? No tiene, o sea, si lo quieres inmediato, siempre vas a tener el DEX, ¿vale? Con lo cual, pues tampoco tan mal, oye. Claro. Oye, qué interesante todo lo que hemos visto. Yo creo que este es un tema que no necesariamente se encuentra ni en un podcast ni a ciencia cierta de 3 personas conversando, sino el staking líquido todavía termina siendo un tema muy nuevo para muchos. Termina siendo un tema que todavía no es muy tocado, o para qué se usa, o por qué lo voy a usar, o qué miedo, qué riesgos tengo. Entonces, creo que esto ha sido demasiado útil para todas las personas que nos van a escuchar definitivamente. Yo creo que vamos cerrando un poquito, vamos cerrando ya vamos 53 minutos que se han pasado como, tenemos varias preguntitas más, definitivamente, pero creo que hemos abarcado lo principal, eso hemos abarcado todo. Solamente la última antes de cerrar, quería concentrarme un poco más en el token, un poco el modelo de negocio del token, cómo funciona, para qué sirve, y de ahí ya vamos con un par de preguntitas sorpresa que te tenemos ya como para darles el último porrazo del capítulo. Sí, mira, el token SD, bueno, Stader recibe facturación, recibe dinero, tomando una pequeña comisión de los tokens que son stackeados con nosotros por parte de los validadores. Y también en Ethereum en concreto, donde vamos a tener nodos que gracias a Stader no van a necesitar, como decía protocolo, 32 ETH para correr su nodo, sino que van a necesitar solo 4, esos nodos van a pedirse que stackeen una cierta cantidad de SD, ¿de acuerdo? Aún así, fíjate que con 1/8
una octava parte del capital, van a ser capaces de tener un reward muy grande, que es el reward que reciben los validadores de Ethereum. Entonces, al final es un win-win, todos ganan, tanto Stader como los estaqueadores, los usuarios y también los nodos. Y también la network en general, porque es más descentralizada y más segura. Entonces, tenemos un revenue, una facturación por parte de los estaqueadores, un revenue por parte de los operadores de nodo, y luego cuando hagamos todas estas bóvedas automatizadas de las que estaba hablando, estas integraciones con CEX y demás, pues también tenemos nuestra propia comisión, ¿de acuerdo? Eso es la facturación que generamos y lo damos a los estaqueadores de SD, ¿de acuerdo? Para que haya una razón por la cual holdear y mantener el token SD a largo plazo. Ok, entonces Y bueno, disculpe, por terminar, continúa. lo bueno es que encima esa facturación la conseguimos a lo largo de muchas cadenas, con lo cual, Ajá. digamos, está muy diversificado. Eso está bueno. Claro. Entonces, este APY, al momento de hacer staking del token SD, varía de acuerdo a la facturación, supongo, ¿no? Habrá momentos en mientras que más se utilice el protocolo, pues más alto será, mientras que menos utilice, más bajo será. Efectivamente. No está vivo todavía, lanza en febrero. Estamos Eso a está pocas bueno, semanas ¿ah? de lanzar, pero como vamos desvelando el mecanismo en el foro, lo vamos desvelando en Twitter y demás, pues la gente, claro, ya ha empezado a posicionarse y ello explica por qué el token ha estado haciendo una muy buena actuación en lo que va de 2023. Algo que rescato mucho es todo el escenario que pusiste de Terra, porque muchos protocolos murieron también con la caída de Terra, ¿no? Y tú me decías, oye, teníamos 1.000 millones en valor total bloqueado y de ahí es como que... Y aún así se quedaron construyendo, se quedaron tratando de retomando. Entonces, eso es importante también para entender y saber a qué protocolos debemos confiar o ver o entender un poco más allá. Entonces, eso a mí me pareció bien interesante. Yo no lo conocía a ese nivel que hayan pasado por todo este proceso en términos de Terra, ¿no? Es que es difícil, Alain, porque mira, tú has levantado 40 millones, ¿vale? Es lo que Stader levantó, 40 millones. Perdimos 10 en Terra, 10, 15, ¿vale? Entonces, todo lo que has construido se va a cero y miras y dices, tengo 25 millones en el banco. Entonces, ¿qué pasa? Que un sentimiento muy humano, es decir, esto es un fraude, esto es un scam, estoy harto de cripto, me voy y por supuesto me embolso los 25 millones que he levantado. ¿De acuerdo? Ese es un poco lo que el demonio te diría que hicieses, ¿no? Y lo que cuesta es decir, oye, me levanto y ahora desde cero, a pesar de haber saboreado las mieles de la victoria y demás, pues desde cero me levanto y construyo y demás. ¿Por qué? Porque esos 40 millones vienen de gente que ha invertido en el proyecto y que no está esperando que te vayas a casa a las primeras de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron momentos difíciles, pero ya te digo, en un mes ya estábamos vivos en 3 cadenas. Entonces, desde luego lo peor para Stader ya ha pasado y simplemente estamos muy confiados en lo que queda por venir. Todavía tenemos 23 millones de tesorería. Eso al ritmo actual de salarios y de gasto nos da un runway, nos da una esperanza de vida sin levantar ningún otro dinero y sin contar la facturación de 7 años. Con lo cual, incluso si el bear market durase hasta 2030, Stader sigue funcionando y sigue viviendo y sigue pagando salarios. Claro. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, si a veces la gente me pregunta, oye, ¿cuál es tu opinión del bear market? Tal, si los precios siguen cayendo, pues si los precios siguen cayendo, nosotros vamos a estar aquí en tanto y cuanto somos muy optimistas a medio y largo plazo en la tecnología blockchain. Eso sí, Claro, eso totalmente. es muy potente y yo creo que, bueno, ahí Alain podrá aportar más que yo, porque muchos protocolos pueden aparecer en un mercado alcista, pero realmente los que se transforman en protocolos OGs son los que construyen constantemente, ya sea mercado bajista o mercado alcista, y sobre todo los que construyen fuertemente en un mercado bajista son los que llegan con mayor seguridad y menos exploits a cuando ya comienza el gran rally alcista y comienzan todos los usuarios a llegar de golpe. Y ahí es donde entráis vosotros y Stader Hispano y todo
el contenido educativo que estamos queriendo crear para explicar, pues eso, incluso para los muy iniciados de lo que se trata el staking líquido y por qué es importante, y porque no Claro. nos escondemos si queremos construir comunidad, a pesar de que otros no lo hagan o a pesar de que el mercado y las condiciones no sean buenas. Entonces, no es casualidad que estemos hoy aquí hablando y construyendo comunidad, en este caso específicamente para el mundo Sí. hispano. Eso, y tú sabes que es tan importante también que le hayan echado un buen ojo a Latinoamérica. Latinoamérica está explotando muy rápido en todo este ecosistema y el potencial está ahí. Y de alguna manera el conocimiento también. Están creando muy buenas cosas en toda Latinoamérica. Y ahí Perú también está bien interesante. Ahí con protocolo estamos armando varias cositas que ya el tiempo lo dirá a todas las personas que nos escuchan. Esos son sorpresitas todavía. Oye, pero quería agradecerte primero que nada. Y antes de darte estas preguntitas random que también queremos que seas parte de. Quería que nos cuentes un poco dónde te podemos encontrar, dónde la gente puede encontrar Stader, a través de qué redes, cómo los pueden ubicar, si es que quieren aprender un poquito más de ustedes, ¿no? Sí, pues mira, nuestra cuenta de Twitter es Stader Labs. También nuestro Telegram es Stader Labs /oficial, pero sobre todo os recomiendo, por supuesto, que al que asistáis es al canal hispano, que es Stader Hispano. Entonces, Stader Hispano en Telegram y en Twitter, y vas a encontrar pues las mejores noticias y contenido educativo en español, en castellano, ¿de acuerdo? Y bueno, a mí en particular, pues yo en las redes soy Gon Multichain, así que también pues en Twitter o en Telegram disponible para cualquier consulta. Perfecto, igual Vale. para que no la gente no termine cayendo en una cuenta scam, vamos a poner todos los enlaces en la parte de la descripción para los que nos están escuchando en YouTube y para los que están en Spotify. No sé si es que se puede online, si no los redirigimos directamente a YouTube para que puedan ver ahí. Sí se puede. Sí se Entonces, para puede. los de Spotify también, de igualmente, van a estar los enlaces directos para que no haya ningún problema con la gente que se termina perdiendo por el camino. Y ahora sí, yo creo que vamos a proceder son 3 preguntas random que muchas de ellas va a ayudar a todos los usuarios que nos están escuchando también. Y la primera pregunta, Antonio, es, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con alguien del ecosistema blockchain Web3, sea la época que sea, aunque bueno, no hemos tenido una época tan larga, recién vamos un poco más de 10 años, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Yo diría, está muerto ya, pero yo diría Hal Finney. Hal Finney es uno de los mayores, uno de los OG de Bitcoin, Ujú. y objetivamente es quizá el que más probabilidades tiene de ser el propio Satoshi Nakamoto, ¿no? Porque era uno de los principales corredores de nodos al principio. Ujú. Es una persona que desgraciadamente se fue muy pronto por problemas de salud, y me encantaría hablar con él porque dicen las personas que lo conocían que no solo era un genio, sino que también era un muy bello ser humano. Entonces, bueno, pues no sé qué le preguntaría, simplemente le preguntaría su opinión sobre Bitcoin, su opinión sobre cómo podemos crear un sistema económico y financiero que no dependa de un ente centralizado, y que creo que es tan importante hoy en día, donde la tecnología de hecho da mayor poder de control y de censura a los gobiernos que nunca. Claro, sí. O sea, yo también si lo tuviera frente, creo que no le preguntaría nada, le daría un abrazo nada más. Y me quedaría ahí un abrazo largo. Pero muy, muy buena persona escogiste, la verdad, o sea, el corazoncito se me encogió cuando escuché el nombre, porque no solamente ayudó a correr el nodo, sino también ayudó a presentar soluciones a los problemas iniciales de Bitcoin. Recordemos que pues Hal era un genio, o sea, hasta antes de Bitcoin él ya estaba metido en todo este tema de los cypherpunks también. Y ahora sí, la siguiente pregunta te la dejo a ti, Alain, para que la realices. Total, total. No, Hal fue lo máximo, en verdad, Hal. Yo creo que mucha gente dentro del ecosistema le tiene mucho cariño. Cuando se murió de alguna manera, pues la gente también le chocó muchísimo dentro del ecosistema el fallecimiento de Hal, pero bueno, ayudó y dejó un legado también junto con Satoshi, si es que no es Satoshi, dentro de este protocolo que todavía todos corremos el día de hoy llamado Bitcoin, ¿no? La segunda pregunta. Esta pregunta está un poco más orientada, asumiendo que no estás en Web3,
pero solamente tienes 2 horas para dedicarte a Web3 a la semana, pero tienes totalmente otra vida, tienes un Web2 totalmente de 8 a 5, estás todo el día ahí metido, pero te gusta este ecosistema, quieres empezar a entenderlo y solo te queda 2 horas a la semana para poder verlo. ¿Por dónde empezarías? ¿Qué actividades realizarías? Eso le va a servir a mucha gente. Sí, yo lo que recomendaría es simplemente encontrar, porque hay tanto ruido, hay tanta información en esta época, que al final lo que tienes que invertir el tiempo es en educación y en entender mejor el ecosistema. Entonces, buscar youtubers y creadores de contenido de calidad. En inglés recomiendo el Coin Bureau y Hashoshi, son dos de mis creadores favoritos. Y en español, pues mira, yo sigo a Protocolo en Instagram y definitivamente... De cero cripto. Sí, Instagram. Protocolo, imagino que también estás en otros canales. Yo en particular te sigo en Instagram. Al final es importante el aprender y siempre poner un poco de dinero, porque cuando pones un poquito de dinero prestas más atención, pero también sin hacer locuras, sin poner demasiado si todavía no conoces bien el ecosistema. Claro, eso es muy importante. Yo creo que ahí es también donde entra, pues, no solamente la labor de los creadores de contenido visuales, sino también escritos, ¿no? Entonces, porque al final te resumen la información de diferentes lugares y te lo concentran muy resumido y muy bien explicado. Yo creo que eso también es un arte y muchas personas, pues, yo comencé gracias a eso, o sea, porque yo comencé viendo a otras personas, ya luego me introduje más, comencé a leer artículos de Medium, comencé a leer algunos white papers cuando ya me metía más a profundidad para entender determinados protocolos o determinadas blockchains, ¿no? Entonces, muy, muy buena respuesta. Y de ahí, en el tercero y última pregunta es, si tuvieras $100 semanales, ¿qué herramientas Web3 de paga utilizarías? ¿Te refieres protocolo DeFi? No, herramientas, digamos, TradingView, Glassnode o cualquier otra herramienta para desarrolladores también podría ser, o sea, que te faciliten esta vida en el mundo Web3. Qué buena pregunta, ¿eh? Pues mira, yo no lo uso, pero creo que Nansen Analytics, creo que Messari, creo que hay muchas agencias de alfa, ¿no? Que te hacen, que te hacen muchos estudios detallados y sobre todo, pues si no tienes tiempo, a lo mejor es una buena inversión. TradingView o Trading, Technical Analysis, análisis técnico en concreto es algo en el que yo no soy entendido, entonces no puedo hablar. Pero sí, definitivamente hay que ver un poco el capital que se tiene, el tiempo del que se dispone y cómo de serio quiere uno ir en Web3 y estar bien informado al final. Al final no puede haber un imbalanceo en el que tienes demasiado dinero invertido pero ni siquiera conoces bien los protocolos o conoces bien el ecosistema. Yo al final siempre recomiendo que, porque mucha gente me pregunta, ¿no? ¿En qué invertir y demás? Y digo, mira, hasta que no conozcas bien el ecosistema, 50% BTC, 50% ETH. Ni siquiera te digo Stader Labs, ¿sabes? Si tú no entiendes todavía mucho de DeFi, no hace falta que mires más allá, yo creo, ¿sabes? Exacto. Súper buena respuesta. Sí, súper buena respuesta. Una excelente respuesta. O sea, ahí. No, qué potente Dios. Y inclusive cuando recomendó el tema de Nansen, a mí me explotó la cabeza porque ahí fue donde salieron las tan famosas pruebas de reserva que en su momento fueron tendencias para los exchanges centralizados, cosa que para los protocolos que están en blockchain no son necesarias porque la blockchain es pública y toda la información es trazable y es inmutable, y esa es la gran ventaja de todos los protocolos, ya sea del sector financiero, del sector gaming o cualquier otro sector, frente a las entidades básicamente centralizadas o más centralizadas que lo tienen todo en una base de datos propias que es alterable y manipulable, ¿no? Entonces es una gran ventaja que tenemos ya de forma nativa con todos los proyectos que nacen con blockchain directamente, como el caso de Stader Labs.
Bueno, yo creo que ya le damos por final, ya vamos 1 hora con 9. Esto ha sido un gran primer capítulo de la tercera temporada. Antonio, nuevamente te agradecemos, ambos te agradecemos por todas las respuestas, por toda la información, por esto tan rico que hemos hablado de staking líquido, que yo creo que va a servir para muchas personas. Así que, bueno, antes de acabar, solo quiero recordarles a todos que si están en Spotify, no se olviden de que si les gustó y creen que este contenido aporta valor, nos califican con 5 estrellitas de preferencia. En YouTube, por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de darle like, de agarrar el botón y no sé, y poner todos los comentarios que ustedes quieran, porque también nos ayuda a saber qué otros videos les gustaría, de qué protocolos, etcétera. Así que, sin más, muchachos, nos despedimos y nos vemos hasta el próximo capítulo. Así que Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu POAP edición limitada. Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.